Tecnológico Nacional de México presenta. Para que una función de variables aleatorias se considere conjunta, es necesario que se presenten elementos compartidos, esto es, intersecciones de conjuntos, que los elementos cumplan con características que los involucran en más de un conjunto. Para el ejemplo de las personas que se frecuentan en reuniones clasificados como conocidos, familiares y amigos, si entre estos dos últimos hay algunos músicos, como lo indica el diagrama de Venn, con 6 músicos entre los familiares y 3 entre los amigos, entonces se tienen variables conjuntas que involucran a compañero, familiar o amigo y músico sí o no. El diagrama muestra 8 familiares, 4 amigos y 9 músicos en conjuntos que no son excluyentes del todo. Por ello, cuando se requiere contabilizar la unión de dos conjuntos como los de familiares y músicos, es necesario evitar duplicar la cuenta de elementos en común. Si bien la cuenta directa de sus elementos es de 8 más 9 igual a 17, la cuenta bajo la consideración de elementos comunes resulta en la cantidad correcta de 8 más 9 menos 6 igual a 11. Identificada la característica compartida, si se desea ponderar la proporción de músicos en relación al total de integrantes de estos conjuntos, la unión de familiares, amigos y músicos, la expresión resulta en probabilidad de m igual a 9 doceavos igual a 0.75 igual al 75%. El enfoque y las circunstancias enmarcan las consideraciones del problema. La representación de funciones de distribución de probabilidad a través de tablas permite asociar explícitamente las variables aleatorias con los elementos y datos que constituyen las clasificaciones consideradas en el caso particular. La diapositiva muestra la conformación de músicos variable x de valores sí con 9 y no con 3 y por tipo de compañero variable y de valores familiares con 8 y amigos con 4. La distribución conjunta es f de xy. Tanto la variable x como la y clasifican por separado al espacio muestral del grupo de 12 personas. Desde la consideración de conjuntos, un criterio de formulación es el conjunto de compañeros músicos con 9 y los conjuntos de compañeros familiares con 8 y amigos con 4. Bajo este criterio, ¿dónde se consideran los compañeros que no son músicos? En el complemento del conjunto M, esto es M', los que no son músicos. Las cantidades que se observan en las columnas finales indican conteos de individuos en frecuencias absolutas, así como los correspondientes valores porcentuales en frecuencias relativas, que como ya se ha visto, también constituyen la función de distribución de probabilidad al omitir el porcentaje. Las frecuencias absolutas en la tabla son cantidad de músicos familiares 6, cantidad de músicos amigos 3, cantidad de no músicos familiares 2 y cantidad de no músicos amigos 1. Aun cuando las representaciones tienen una explicación extensa, el ejercicio de cuantificación es sumamente simple, ya que son 9 músicos en un espacio muestral o todo de 12 personas, entre familiares y amigos, por lo que la probabilidad de músico es igual a 9 entre 12, igual a 0.75, igual al 75%. Los criterios de cuantificación para conjuntos excluyentes e independientes se incluyen a manera de recordatorio de aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar operaciones que apliquen al caso.
En la diapositiva se muestran los indicadores de aprobación de un grupo escolar variable X de valores aprobado 15 y reprobado 5 y por género variable Y de valores femenino 8 y masculino 12. La distribución conjunta es f de xy. Tanto la variable X como la Y clasifican por separado al espacio muestral del grupo de 20 alumnos. Desde la consideración de conjuntos, un criterio de formulación es el conjunto de alumnos aprobados 15 y los conjuntos de alumnos por género, femenino 8 y masculino 12. Bajo este criterio, ¿dónde se consideran los alumnos reprobados? Pues en el complemento del conjunto A, esto es A', que equivale a los que no están aprobados, es decir, los reprobados. La indicación de A con tilde, A' es el complemento de A. Las cantidades que se observan en las columnas finales indican conteos de individuos en frecuencia absoluta, así como los correspondientes valores porcentuales en frecuencia relativa, que como ya se ha visto, también constituyen la función de distribución de probabilidad al omitir el porcentaje. Las frecuencias absolutas en la tabla son aprobados femenino igual a 5, aprobados masculino igual a 10, reprobados femenino igual a 3 y reprobados masculino igual a 2. Nuevamente, aun cuando las representaciones tienen una explicación extensa, el ejercicio de cuantificación es sumamente simple, ya que son 5 alumnos aprobados en un espacio muestral o todo de 20 alumnos entre femeninos y masculinos, por lo que la probabilidad de la intersección entre alumnos aprobados femeninos es igual a 5 entre 20 igual a 0.25 igual al 25%. Los criterios de cuantificación para conjuntos excluyentes e independientes se incluyen a manera de recordatorio de aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar operaciones que apliquen al caso. Hablar de un evento es hablar de un resultado específico. En el caso de variables conjuntas, el que cada variable asuma un valor. La primera tabla resalta dos circunstancias. Primero, los eventos excluyentes que tienen lugar cuando una situación compartida no tiene elementos. Y segundo, los eventos independientes que resalta el hecho de que la ocurrencia de uno no influye en el desenlace del otro. En la segunda tabla se muestran algunas reglas de probabilidad, las cuales son formas de cálculo que se aplican en la cuantificación de una probabilidad particular, dígase de la unión de dos conjuntos bajo condiciones particulares de ser o no excluyentes, como se indican en la tabla. Caso Brexit del Reino Unido. El 23 de junio del 2016, el Reino Unido de la Gran Bretaña realizó un referéndum a sus ciudadanos sobre permanecer o salirse de la Unión Europea, en el que participó el 72.2% de la población. La votación concluyó, según se muestra en la tabla, con el 48.1% de la población a favor de permanecer y el 51.9% por salirse. ¿Qué opinas sobre el decidir el rumbo económico de un país en un volado? Aproximadamente el 50% votó por permanecer y el 50% por salirse. Particularmente en relación al caso TK, justifica la respuesta. Caso Brexit del Reino Unido. ¿Cómo es el diagrama de Venn que describe el comportamiento detallado de los resultados en relación al total de la población? La respuesta es que el espacio muestral incluya a los 4 países que integran el Reino Unido, además de que se describa cómo se distribuyó la votación en cada cual. Justifica la respuesta. Inciso A. ¿Qué porcentaje de población no votó? Inciso B. ¿Qué cantidad de población corresponde a ese porcentaje? Inciso C. ¿Cómo se distribuye la población de los que votaron para países miembros del Reino Unido?
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte? De esos votantes, ¿qué cantidad corresponde a permanecer y a salirse? Caso Brexit del Reino Unido. Como complemento del caso Brexit, se muestra una tabla que describe la distribución de la población en millones de personas que habitan cada uno de los 4 países que integran el Reino Unido. Inglaterra 54.3, Escocia 5.3, Gales 3.1, Irlanda del Norte 1.8. Y una tabla que proporciona el resultado de las votaciones en cada uno de esos países miembros. Inglaterra, permanecer 46.8%, salirse 53.2%, Escocia, permanecer 62%, salirse 38%, Gales 48.3%, salirse 51.7%, Irlanda del Norte, permanecer 55.7% y salirse 44.3%. Ahora bien, ¿cuántas variables aleatorias percibes en esta descripción? Justifica la respuesta. Caso Brexit del Reino Unido. La solución a los cuestionamientos de los incisos se obtiene con los siguientes cálculos, siempre tomando en cuenta que el 72.2% de la población fue la que votó en todo el Reino Unido. Inciso A. Porcentaje que no votó, pues va a ser igual a 100 para sacar porcentaje por 1 menos 0.722. Inciso B. Número que no votó. La cantidad de personas que no votaron es 1 menos 0.722 para sacar el complemento de la fracción que no votó y multiplicarlo por la cantidad de población que hay en el Reino Unido, que es la suma de las poblaciones individuales de los 4 países. Inciso C. La distribución porcentual de los votos en los distintos países. Para Inglaterra es 100 por 0.722, que es la cantidad de población que votó en general, por 54.3, que es la población en millones que residen en Inglaterra, entre el total de la población que reside en el Reino Unido. Así para los demás países. Inciso D. El número de personas votantes que corresponden a cada país y que votaron por permanecer en la Unión Europea. El número para Inglaterra por permanecer es igual a 0.722 por 54.3, que es la cantidad de población que vive en Inglaterra, por 0.468, que es la fracción de personas que votaron por permanecer en Inglaterra. Así se hacen los cálculos para los demás países. A continuación, un caso de preocupación para la salud mundial. El 11% de los nacimientos en el mundo se producen en mujeres de entre 15 y 19 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En México, la tasa es del 20%. En el tema del riesgo que representa este tipo de escenarios, las mujeres que se embarazan antes de los 16 años tienen 4 veces más probabilidad de morir que las que lo hacen después de los 20. Las causas principales de enfermedad y muerte son la preeclampsia y la hemorragia posparto. Se calcula que el 55% de los embarazos adolescentes son no deseados y la mayoría se suele dar en la primera relación sexual. Si se eligen 2 bebés de una sala de cuneros de un hospital de salud pública de México, inciso A,
¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos sea de una madre en edad de entre 15 y 19 años? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos sea de una madre en edad de entre 15 y 19 años y producto de un embarazo no deseado? Respuesta al problema. Solución con diagramas de árbol. Los diagramas de árbol expanden sus ramas con la sucesión de valores de las variables aleatorias involucradas en el problema. Cada valor de variable aleatoria se expande con los valores de una siguiente variable aleatoria. En el siguiente diagrama de árbol se utiliza el resultado R del problema anterior, que al menos uno de los bebés provenga de una madre con edad entre 15 y 19 años, con ramas de sí o no, y prosigue en cada una de estas ramas con la consideración de que sí o no se trate de un bebé deseado. Las hojas terminales del árbol constituyen los valores de las variables conjuntas que cumplen en cascada con todas las características de las ramas que le dieron lugar. Para el cálculo de la probabilidad de que al menos uno de los bebés tenga una madre entre los 15 y 19 años y que éste sea no deseado, se puede observar que la segunda rama del árbol es la única que cumple con tal condición, por lo cual la respuesta es la que se indica. Conceptos a recordar. Las intersecciones conforman la función de distribución conjunta. La probabilidad de la unión de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. A y B son excluyentes si la intersección está vacía. Es decir, la probabilidad de A intersección B es igual a 0. A y B son independientes si la probabilidad de la intersección se puede cuantificar como la probabilidad de A por la probabilidad de B, el producto de las probabilidades independientes. Si A y B son excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de los conjuntos A y B se puede cuantificar como la probabilidad de A más la probabilidad de B. A tomar en cuenta es la probabilidad del complemento, que es igual a 1 menos la probabilidad del conjunto en cuestión.